Bueno, acá estamos de vuelta y avanzaremos en este concepto de enseñar lo más profundo, lo que tiene que ver con los caminos de nuestra alma en la encarnación, a partir de lo que se llama la matriz familiar, lo que se llama las constelaciones familiares. Recordemos, cuando hablamos de constelaciones, estamos hablando de constelaciones de estrellas, o sea, constelaciones familiares es la astrología de la estructura familiar. Bien, avanzo un poco. Voy a iniciar un concepto con un ejemplo muy burdo, muy común, pero que es el secreto. Tiene que ver con cocinar. Yo compro un pedazo de carne y lo voy a cocinar. No es lo mismo si yo lo cocino en el horno o en una parrilla o lo cocino en determinada cacerola. La parrilla, digamos, la carne es la misma. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La carne va a tener posibilidades de manifestar su calidad, su textura, lo que ustedes quieran, dependiendo del entorno de la cacerola, del horno que yo le provea. Aunque parezca sencillo, este es el concepto de la matriz familiar. ¿Qué quiero decir con esto? El alma va a encarnar y la primera matriz que va a encontrar el alma es, por supuesto, el cuerpo de la madre, durante el tiempo del embarazo. ¿Sí? Dependiendo de las características biológicas, neurológicas, emocionales y destinales de esa matriz, o sea, la panza de la mamá, el bebé se va a ir desarrollando en relación con esas posibilidades y con esas dificultades. Cuando alguien dice, sí, tuvo dificultades al nacer porque nació con el cordón umbilical arrollado alrededor del cuello. Bastante diferente a nacer en una forma natural sin esa circunstancia. Pero esa circunstancia, que a veces se da, está mostrando un elemento del entorno, en este caso el cuerpo de la mamá, que no es casual, que tiene una función de comprensión. Entonces, cuando el bebé nace, aparece otra matriz. Esta vez la otra matriz es la estructura familiar básica. Padre, madre, hijos, si hay tíos, abuelos, en fin, lo que sea. Y lo que no está, no está. Esta segunda matriz, digamos, la llamaríamos la matriz donde nacen los vínculos. Cuando el bebé está dentro de la panza de la mamá, si hay un vínculo, absolutamente solo con la mamá, ¿no? Digamos, ahí no hay otro vínculo. Y ni siquiera es un vínculo independiente, porque el bebé recibe toda la respiración y la alimentación de la mamá. Quiere decir que hay una situación matricial dentro de la barriga de la mamá, pero cuando nace se corta el cordón. Quiere decir que el bebé ahí tiene que respirar solo, o sea, tiene que aprender de otra forma a vivir en otra matriz. Esta mamá intrauterina se convierte en una mamá externa, absolutamente distinta a la que fue dentro de su barriga. Pero no solo la mamá, el papá, los familiares. Quiere decir, se desarrolla primero un concepto matricial dentro de la barriga de la mamá. Después de eso se desarrolla un segundo concepto matricial cuando el bebé nace en lo que llamaríamos el entorno familiar. Y después nace un tercer concepto matricial cuando el bebé entra en la sociedad, o va al jardín, o va a la escuela, o va al club, no importa. ¿Qué quiero mostrar con esto? Cada una de las matrices que estamos hablando va a generar determinados tipos de vínculos con los miembros de esa matriz. ¿Y qué sucede? Si queremos hacer una definición sencilla, que es la base de la comprensión de este tema, los vínculos dentro de la matriz familiar, la más cercana, la más primaria, los podemos clasificar en
vínculos afines o facilitadores, vínculos neutros, donde da lo mismo, y vínculos adversos o dificultosos. Se puede estudiar, nosotros tenemos esa especialidad, el estudio de las constelaciones familiares a través de la psicología y de la astrología y de la cábala, para poder permitirle a cada persona entender las situaciones vinculares y que vinieron a facilitar, aún con dificultades o aún con indiferencias, el proceso de evolución del alma en esa vida. Pero ¿qué pasa? Obviamente, los vínculos están en juego siempre, cuando más cercanos, por supuesto, y cuando más me interesan más, ponen en juego cuestiones emocionales muy fuertes, muy intensas. Y recordemos esto, las emociones son una forma de pensar y el razonamiento es otra forma de pensar. Y ambas formas no se pueden conciliar. Racionalmente todo está muy bien, pero emocionalmente lo odio. Chao. No, pero si no te hizo nada y además no importa. Racionalmente tiene razón, pero emocionalmente no. Hay razones profundas de esta y de vidas anteriores que justificarían y permitirían analizar lo más fríamente posible el porqué de estas dificultades y estos cruces. Existe el método, por supuesto, una de las actividades de investigación pasa por el concepto de estudio de constelaciones familiares, que en general se hace en grupo, porque la constelación familiar en grupo tiene un poder de vivenciar que no la tiene en la constelación familiar individual. Porque en la constelación familiar individual lo que hay es razonamiento contra razonamiento. Chao. Queda ahí. Quiere decir que en la matriz de una constelación familiar con grupos de gente y usando a algunos de los integrantes determinados y elegidos específicamente para movilizar determinadas emociones, estamos en condiciones de entender y vivenciar las dificultades y las afinidades o las neutralidades, porque va a pasar que en cierta estructura familiar, cuando hablan de mi abuelo paterno, yo digo, no, nada, no, para mí estaba, pero no pasaba nada. O sea, no me generaba odio, no me generaba interés, sencillamente estaba. Decoraba, digamos, para mí, a lo mejor para otro miembro de la familia era importante, pero para mí era una decoración. Es decir, una banderita, una estatua, una jaulita con un pajarito y el abuelo, era todo igual. Es decir, no había importancia. Ojo, este lugar neutro, de todas formas, cumple una función en el proceso de la encarnación. Que sea neutro no quiere decir que no cumpla un rol, solo que el rol en este caso no necesita de la movilización de mis emociones, pero igual cumple un rol. Todas las matrices diseñadas para que el alma encarne, por supuesto la primera matriz, la panza de la mamá, la segunda matriz, la estructura familiar, y la otra matriz, la estructura social, cada una de esas matrices está perfectamente preveído antes de nacer, o sea, el plan es perfecto, porque el creador es perfecto. Y entonces lo que diseña es perfecto. Recuerden, los imperfectos somos nosotros. No entendemos, tenemos dificultades para manejar ciertas situaciones y no siempre, o casi nunca, le podemos sacar provecho a las dificultades y a las facilidades tampoco. Miren, hay un proverbio bíblico muy particular donde un creyente de Dios le pide a Dios que solo, en un rezo, que le provea solo lo que le corresponde recibir.
pero por las dudas dice, pero por favor no me hagas ni pobre ni rico. Y entonces los sabios dicen, bueno, que alguien no quiera ser pobre es razonable, pero ¿por qué no querría ser rico? La respuesta es porque el dinero o el poder aleja al hombre de Dios. Si lo traducimos a una lectura de entrecasa, sencilla, y que cuando a mí me va muy bien, mejor económica o de poder o de fama, me va mejor que al entorno de mi familia o que a gente de la sociedad, yo creo que me lo merezco. Que es por mi inteligencia, por mi belleza, por mi sabiduría, por mi picardía. Y eso, obviamente, si yo creo que me lo merezco, ¿cómo se me va a ocurrir al mismo tiempo agradecerle a Dios que me da esta oportunidad, ¿vio? Y ahí es cuando viene lo que se llama el olvido circunstancial o momentáneo. A veces no tan momentáneo, puede durar toda una encarnación. Y entonces, queda claro esto. La posibilidad de poder entender a través de constelaciones familiares las dificultades y las afinidades que puedo tener con la matriz social, la primera matriz social que es mi familia. Cuando logro aprovechar esta oportunidad, este concepto, esta herramienta terapéutica, llamémosle, y yo hago el esfuerzo de tratar de poner la menor cantidad de emociones en ese análisis, aunque sea a posteriori del análisis, voy a estar en condiciones de tener de toda esa comprensión y de ese tipo de vínculos una valoración positiva, aún en situaciones negativas con los miembros. Quiero decir, no hay algo absolutamente negativo, ni algo, ni nada absolutamente positivo en la encarnación con los vínculos. No hay 100% de algo. La característica de la encarnación es justamente el mundo de la dualidad. ¿Cuál es la dualidad? Nosotros somos humanos emocionales, pero al mismo tiempo nuestra alma de visita está viviendo la misma experiencia que vivimos como humanos, pero la está viviendo desde otro plano de necesidad, de comprensión, de otro orden. Y entonces la posibilidad de sincronizar ambas experiencias en un análisis, en una búsqueda de unidad, forzada en la unidad, pero me ayuda a mí a comprender, ya que esta comprensión mental no va a limpiar mi sufrimiento emocional, lo va a atenuar. Y en algunos casos voy a llegar a estar en una situación neutra con esa persona a quien ni me debe ni le debo nada. Si me dio riquezas, no le debo nada. Si me dio pobreza, tampoco le debo nada. Porque en última instancia, el otro, que fuera papá, mamá, hermanito, vínculo, vecino, tío, maestra, doctor, policía, me da lo mismo, el otro también está en la encarnación viviendo su propia matrix vincular. No es que solo yo soy el que sufre, el otro no. Esto es una estructura mayor donde cada uno participa un poco del recibir y un poco del dar. La única picardía que yo le he encontrado hasta ahora es, en primer lugar, entiendo que este es un campo de experiencia que Dios ha creado para nuestras almas.
Si empiezo a poder aceptar esto, entenderlo y aceptarlo, ya voy a estudiar los vínculos que tengo, los voy a analizar a posteriori del momento emocional. Durante la emocionalidad, olvídenlo, no hay forma de pensar, o sea, estoy enojado, si la amo desesperadamente, en fin, o sea, lo que quiera. Cuando si la emoción está dominándome, bueno, chao, manda la emoción. Cuando pasa un poco de tiempo y ya se enfría un poco la emoción, ahí puedo analizar, chequear y pensar. Y reubicar la experiencia con otra escala de valores. El proceso de reubico la experiencia con otra escala de valores es lo que se llama terapia. Digamos, por supuesto, no estamos hablando de la terapia del dolor de cabeza, o sea, que tomo una cafeaspirina, aunque no sé, a veces hasta me ahorro la cafeaspirina si entiendo por qué me dolió la cabeza, el dolor se va. Pero no tomé la cafeaspirina, no importa. Son modos de empezar a entender este mundo dual en que estamos viviendo. ¿Sí? Hay herramientas que nos ha proveído el universo de Dios, obviamente, que nos ha proveído diferentes herramientas como para que nosotros salgamos a buscar las respuestas. Pero si no me hago preguntas, no salgo a buscar ninguna respuesta, porque si no me hago preguntas, ¿qué voy a buscar? Nada, me quedo donde estoy, o sea, me quedo mirando partidos de televisión, de fútbol, o quejándome porque el referee pitó mal una jugada que no era offside, nos hizo perder el gol, y eso es terrible para la patria. Para la patria. Bueno, no importa, pero sufro muchísimo. Y me agarra trompada con los de la hinchada del otro club, porque nosotros somos los mejores. Y entonces le pego para que él entienda que somos los mejores. Pero en la cancha el equipo de ellos nos ganó. Me ganó a mí, que yo estoy en la tribuna. Pero yo no estaba en la cancha jugando. ¿O sí? Con este pequeño juego de palabras, lo que les estoy mostrando a ustedes es lo siguiente. Hay una característica biológica, esto es en neurociencia lo que le pasó a la visita. Hay una característica que está estudiada, ya está demostrada, que una parte de nuestro sistema nervioso, una parte tiene que ver, se llama neuronas espejo. ¿Cuál es la condición de, perdón, aparecen al nacer, o sea, no es de adulto, no es, ni siquiera por la cultura, ¿eh? O sea, la cultura acá no corta en pincha, es mucho antes de que haya cultura. La condición de las neuronas espejo es la posibilidad natural e instintiva de imitar el gesto o los sonidos que el otro hace. Los imito. Los imito a veces hasta físicamente, o sea, respondo físicamente a lo que hace el otro. Piensen en el bostezo, que tiene que ver con eso, el otro bosteza y yo también bostezo, pero yo no tenía sueño. Pero mi sistema de neuronas en espejo repitió la escena del otro al punto tal que hasta la repito físicamente. Muchísimas de nuestras experiencias tienen que ver de espejo. Me corto el pelo como el rockero, que a mí me parece que es un capo, y muchas otras cosas que hago tratando de parecerme a. En esto de parecerme también acepto pensamientos y actitudes que en realidad serían contrarias a mis propias escalas de valores. Pero bueno, de esto el próximo martes seguimos, ¿ok? Piensen un poco, de esto se trata los talleres de, en este caso,